Muy buenos días, primero, y muchas gracias por la invitación a SOFOFA, a la Universidad de Desarrollo. Quiero hoy día, bueno, yo estuve exactamente hace un año acá. Mientras trabajaba en el fondo, la SOFOFA me invitó y hice una presentación sobre Europa acá, en un momento particular de Europa, antes de que hubiese una solución cuasi final de los problemas, como el ministro hoy día se refería. En un momento sí de más tranquilidad, que después se dio vuelta y hubo gran turbulencia. Quiero volver a ese punto más adelante, de qué está pasando ahí. Pero quiero hacer una presentación un poquito más amplia que Europa. Quiero hablar primero de cómo se ve el mundo desde la perspectiva de Chile. Y quiero hablar del precio del cobre, que el ministro se refirió, hacer un par de planteamientos a ese respecto. Después quiero hablar así de vuelta de riesgos grandes, ¿no? En los discursos iniciales se mencionó, Cirilo mencionó que habían grandes dudas para este año. Y tuvimos muchas dudas el año pasado. ¿Salía Grecia del euro? ¿No salía Grecia del euro? Y cómo esas dudas grandes se han ido aclarando. Todavía existen algunas de las dudas, pero muchas dudas han ido pasando. Y después quiero hablar de Chile en particular, entrar al debate de cómo se ve Chile hoy día, qué dilemas de política hay hacia adelante, de política económica, además de las políticas de elecciones de este año. Entonces, déjeme partir afirmando que la situación internacional de este año es favorable para Chile. Y quiero basar esto en tres cosas. La primera es muy simple. El crecimiento del mundo este año se espera sea un poquito mejor que el año pasado. Y por lo tanto, si el año pasado fue un año en que Chile estuvo bien, los socios comerciales aportaron, esperamos que este año sea algo mejor. Es muy pronto para saber si va a ser así o no, pero las proyecciones hablan de un crecimiento para el año, para el mundo, algo mejor que el año pasado. Y más importante, creo yo, si uno lo mide de cuarto trimestre a cuarto trimestre, o sea, se saca lo que pasó hacia fines del año pasado, las cosas se ven incluso un poco mejor este año todavía. Y por lo tanto, el sector real del mundo se ve algo mejor. Con bumps, con pequeños problemas durante el año, sin duda. Voy a volver a qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en el segundo trimestre. Probablemente sea un trimestre relativamente malo. Pero hay dos aspectos adicionales a eso que creo que son muy importantes. Y uno es este precio de las exportaciones, que están altos, y en particular el precio del cobre. Y quiero hacer el siguiente ejercicio. Una cosa es el precio efectivo del cobre, que es esa línea roja, y que sigue alto. Si uno lo pone en perspectiva histórica, es bastante alto. A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Hacienda un par de años, y en algunos meses teníamos precio del cobre de 60 centavos. Claro, el tipo de cambio era otro, había muchas otras cosas, pero la verdad es que la situación actual, en perspectiva no de variación anual, sino que en una perspectiva más histórica, sigue muy buena, igual que los últimos años. Ahora, más interesante que esa línea roja, y que, no sé, la proyección de nuestra gente que hace commodities en BTG es que va a estar en torno a 3,5 este año, es que Chile de a poco se ha ido acostumbrando a esto, ha ido percolando el mejor precio del cobre a las decisiones de política económica, a las decisiones del sector privado. El caso particular de acá es el precio de referencia que se usa para la política fiscal. Hay un comité de expertos que decide cuál es el precio a largo plazo del cobre y es un input muy importante en la discusión presupuestaria para sacar el balance estructural y determinar cuándo se va a gastar. Y ese comité, con la mejor información que tiene, ha ido aumentando gradualmente este precio. Y ya está sobre $3. Entonces, más allá que el precio fluctúe, Chile de a poco ha ido absorbiendo este shock gradualmente, con cuidado, no de una vez. Se ahorró mucho en los años en que había una diferencia muy grande entre estos dos precios. Pero de a poco nos hemos ido comiendo esta diferencia. Y por lo mismo, los ahorros fiscales, por ejemplo, son algo más bajos hoy día en cobre que en el pasado. Hay una parte de costos a la que se refirió el ministro que es muy importante para las utilidades de las empresas y muy importante también para la renta que le llega al gobierno. Pero los costos no son plata que se tira a la basura. Otros chilenos que proveen inputs a la industria de la minería, le están cobrando más a la minería. Y por lo tanto también empieza a chorrear, si se quiere, este mejor precio hacia el resto de la economía.
no porque las utilidades sean un poco más bajas en un momento del tiempo, porque los costos aumentaron, quiere decir que Chile no está ganando ese mayor precio del cobre. Y por último está otro mecanismo de transmisión de este mejor precio del cobre que se demora en traspasar, pero que lo vemos hoy día a plena máquina, que son las decisiones de inversión de la minería. Y el Banco Central ha hecho hincapié de que parte del boom que vemos en la economía hoy día de gasto interno es porque las mineras están invirtiendo mucho. Y eso tiene, sin duda, un montón de efectos en el resto de la economía. Si esto sigue así, uno puede esperar que las condiciones externas, de nuevo, sean buenas. Y el tercer tema respecto a las condiciones externas en este escenario base tiene que ver con algo que el ministro no se refirió antes, pero yo creo que es re importante tener en cuenta. Y esas son las condiciones financieras externas a las cuales Chile puede acceder hoy día. Y hay distintas maneras de cómo verlo. Y en Sudamérica, los ministros de los países más exitosos están muy preocupados del efecto de eso en el tipo de cambio. Pero cuando se emiten bonos, y Colombia emitió un bono, por ejemplo, hace poco tiempo, a 2,7% de interés anual a 10 años en dólares, bueno, eso es una tasa bien baja para un país sudamericano. Y Chile emitió a tasas menores incluso. Países como Bolivia, como Paraguay, han podido emitir bonos globales en este cuadro. Entonces, una parte fundamental de la historia que tenemos que hacer sobre Chile tiene que ver con la política monetaria del mundo desarrollado, que la hacen por razones internas, pero que tiene efectos colaterales para el mundo emergente que son de primer orden. Aquí hay una serie de gráficos, no se los muestro para que me crean mi historia, no quiero entrar a cada uno de ellos en particular. Pero si uno ve mercado financiero por mercado financiero, ve que lo que se observa hoy día en el precio de esos mercados está completamente fuera de la norma histórica. Los spreads soberanos de los países son muy bajos. El rendimiento de los bonos americanos, en términos reales, hoy día es negativo, a 10 años plazo. La volatilidad, después de haber subido montones, hoy día está en niveles de los 7 años más bajos. Los spreads de las corporaciones bajan, etc. Mercado que uno se meta, cambiario, de bonos, de acciones, ve que ciertamente las condiciones financieras son inusuales. Por buenas razones, porque en el punto muchos países están en problemas todavía, pero los países que no están en problemas reciben ese viento, a propósito del título de este seminario, de manera fuertísima. Ha pasado en el pasado esto también, y también las economías han volado con estas condiciones. Y si uno ve qué pasó en el periodo, por ejemplo, pre-Lehman, muchos países en la región, muchos países emergentes, empezaron a crecer muy fuerte. Y las discusiones de que se iba muy rápido o no estaban presentes. Pasó también por ahí, por los 90, pre-crisis asiática. Y para qué hablar en el pasado también, ¿no? Entonces no es una cuestión nueva, pero son condiciones que claramente empujan al sector privado al final a gastar más. Y eso es lo que quiere justamente la Reserva Federal, lo que quiere el Banco Central Europeo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Bueno, porque quieren que el mundo gaste más. Y esa es la condición como básica, que diría yo, para este año. Y el otro punto creo que es clave para pensar este año, cómo viene, es que hubo mucho miedo durante el 2012. Y hubo varios focos de miedo. Y esos focos de miedo han ido morfando hacia un poco menos miedo. Y el miedo no tiene que ver con el escenario base que uno cree que es más probable de ocurrir. Tiene que ver con escenarios más extremos, catastróficos, que tienen una probabilidad no tan alta, pero de ocurrir son muy malos. Por ejemplo, que un país del euro salga. Eso sería otro Lehman, probablemente. Y eso significa que la gente, con un ojo en eso, tenía decisiones que, aunque las condiciones fuesen buenas, podía estar postergando un poco. Cierto, Chile tiene una capacidad hoy día de resiliencia por su gran política macro, toda una estructura de Banco Central Autónomo, flotación, regla fiscal, gente a cargo muy seria, que ayuda mucho. Pero estos riesgos de cola existían. La buena noticia del punto de vista para este año es que esos riesgos han ido disminuyendo. Dejen de detenerme primero en Europa. Y Europa uno puede contarlo de muy distintas maneras, pero déjenme contarles primero una historia de en qué están. Europa tiene que deshacer algo que los países latinoamericanos aprendieron bien, que es que cuando uno tiene una fiesta muy grande, gasta mucho, el déficit de cuenta corriente, que es el déficit externo de los países, aumenta, se endeudan,
etcétera, cuando las condiciones para esa fiesta terminan, hay que volver a cómo era la economía un poco antes. Hay que deshacer deudas, hay que exportar más, hay que construir menos, por ejemplo, en el sector de vivienda. Y bueno, Europa, en la parte periférica, vivió una fiesta muy grande en los años de los 2000 hasta Lehman. Y de hecho aquí se ve un gráfico que es trivial, que es la acumulación del cambio de la tasa de desempleo en 3 países, en España, Italia y Alemania. Y interesante que hasta Lehman, básicamente, España e Italia mejoraron su tasa de desempleo, la bajaron. Y este es un reflejo de muchos otros indicadores, mostrando justamente que estaban creciendo muchísimo. Alemania, a propósito, sufrió durante ese periodo. Si uno se acuerda de las discusiones de ese tiempo, se hablaba del hombre enfermo de Europa, porque crecía poco y tenía mucho desempleo. Bueno, lo que estamos viviendo hoy día es deshacer esto que tomó muchos años de una burbuja al final, pero que se deshace además sin tipo de cambio. Y los países latinoamericanos, cuando llegaban a este punto, devaluaban grande y eso dejaba muchas calamidades alrededor, pero servía y hacía el ajuste rápido. Europa, por buenas razones, decidió tener su euro y eso implica que el ajuste tiene que hacerse con tipo de cambio fijo al final, entre los países. Y eso significa que es un ajuste mucho más recesivo y España lo está viendo. Y es aún peor en países que tienen mercados laborales, mercados de factores inflexibles, en que los precios no se ajustan y por lo tanto las cantidades se ajustan mucho. Y estamos en la mitad de eso. Y en algunos momentos el mercado duda, ¿lo podrán hacer? No, no lo van a hacer, van a salir, van a quebrar, no van a pagar. Pero de a poco eso ha ido caminando. Y con mucho esfuerzo, con mucho desempleo, con mucho sufrimiento, Europa va saliendo. Un punto pequeño que quiero hacer para entender la política europea es que la verdad es que Alemania logró bajar su desempleo en este periodo. Y esa baja de desempleo obedece básicamente no a políticas cíclicas. No es que el Banco Central Europeo bajó la tasa para Alemania. Por el contrario, fue una seguidilla de reformas estructurales dolorosas a comienzos de los 2000 que lograron hacer eso. Y se entiende, por lo tanto, que Alemania, en este juego de quién tiene que pagar por los préstamos, etcétera, tenga una visión de que se puede hacer vía reformas estructurales y tenga una visión mucho más, si se quiere, ortodoxa de cómo hacer las cosas. Porque su propia historia muestra que se puede. Bueno, cuando vine hace un año, estaba en la pelotita de allá arriba. Les explico inmediatamente qué significa este gráfico, pero era en un momento en que los mercados se estaban calmando porque el Banco Central Europeo había hecho, a comienzos del año pasado, lo que se llamaban los litros. Le prestó plata a los bancos de manera monumental, todo lo que quisieran a una tasa básicamente cero por 3 años. Y eso generó gran tranquilidad en los mercados porque en ese momento los bancos estaban con problemas de liquidez muy grandes. No voy a entrar en los detalles por qué se produjeron esos problemas de liquidez, pero que generaban mucha ansiedad de cuál era el siguiente paso. Pero no fue suficiente. La verdad es que darle liquidez a los bancos no arreglaba el problema. Y al poco tiempo, hacia mediados de año, en realidad abril, mayo, fueron meses muy malos, hasta que hacia mediados de año el presidente del Banco Central Europeo dijo: no se preocupen, nosotros vamos a hacer lo que sea necesario. Tomó algunas semanas conocer qué es lo que es este ajuste, esta plataforma necesaria. Pero eso de verdad calmó los mercados. ¿Qué es este mecanismo al final? Europa acordó tener una manera de ayudar a los países en problemas, fiscalmente, con préstamos, si es necesario. ¿De dónde sale la plata? Hay un problema. ¿Quién pone plata? Bueno, el Banco Central Europeo dijo: la hoja de balance del Banco Central está a disposición para esto. Yo estoy dispuesto a comprar bonos de países ilimitadamente, en cierto rango de madurez. Pero esos países tienen que tener un programa con el resto de los países europeos. Y por lo tanto el Banco Central le decía, además a los ministros, ustedes tienen que firmar esto. Y como las confianzas aquí de vigilancia no son muy buenas, el Banco Central dijo, y ojalá esté el Fondo Monetario también en un programa. Y en ese tiempo se empezó a hablar, ¿tiene España un programa o no tiene España un programa? Y pasó el tiempo, la decisión política
del presidente Rajoy fue no tener programa en ese momento, pero siempre dejó la puerta abierta y siempre ha dicho si yo evalúo que un programa le sirve a España, voy a hacer un programa. Y eso básicamente calmó la situación grandemente. ¿Por qué lo calmó? Bueno, al final del día había una manera de digerir los problemas, había una manera de que hacía menos probable que alguien saliera del euro. Este gráfico, a propósito, es una de las, de nuevo, 20 maneras que puede haber para mostrar esto, pero es la tasa de interés de colocación para préstamos de menos de 1 millón de euros de los bancos a empresas. O sea, típico préstamo PYME. Y si uno ve la historia, bueno, tenían la misma tasa de interés, todos pertenecen al euro, andaban juntos en el pasado. Y subieron todos con el ajuste monetario que hubo porque la inflación subió, después bajó con el relajo monetario. Pero en un momento del tiempo, la política monetaria empezó a no funcionar. Los países que más necesitaban una política monetaria expansiva, como España e Italia, empezaron a subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque a los bancos les costaba fondearse, porque veían riesgos por todas partes, porque el mercado no les pasaba plata. Los mismos bancos no confiaban en las empresas. Y a todo esto porque los gobiernos estaban con déficit y crecimientos de deuda que eran insostenibles. Esto que hizo el Banco Central empezó ya y tuvo efectos, ya ha empezado a normalizar las tasas de interés. No estamos todavía en panacea, pero claramente produjo un cambio de rumbo fundamental. Como la intervención cambiaria, no tiene por qué usarse la intervención cambiaria para que haya efectos. Y esto no se ha usado. No hay ningún país que haya hecho el famoso OMT, o las transacciones monetarias directas, que se llama el programa que tiene el Banco Central Europeo. Pero el hecho que existe da una sensación de tranquilidad muy importante. Ahora, eso no significa que Europa no esté en contracción. El ministro ya habló un poco de qué había estado pasando. Acá está simplemente dibujado lo que ha pasado con el PIB, con el crecimiento del PIB trimestre a trimestre. Llevamos 2 trimestres de caída de 0,6% secuencial. Y hay un indicador coincidente que construye el Banco Central de Italia, que es bastante bueno, esa línea roja, y que ya salió para el primer trimestre de este año, ¿no? Y muestra que la contracción sigue. Menos fuerte que los trimestres pasados, pero sigue. Eso es el cuadro de Europa. Yo creo que lo fundamental que ha ido pasando en Europa al final es que este riesgo de catástrofe ha ido bajando. No es cero, nunca los riesgos son cero, pero de pasar de una probabilidad importante ha bajado. Déjenme ir a Estados Unidos ahora un rato. El segundo como riesgo grande de Estados Unidos hacia fin de año fue el tema fiscal. Pero quiero hablar en un minuto más del tema fiscal. Lo que quiero primero decir es que Europa, Estados Unidos, está empezando a crecer ya más normalmente. Y si uno quiere hacer como el caso de cuál es el problema fundamental de Estados Unidos, era un mundo sobreendeudado que tuvo un boom inmobiliario gigantesco que había que deshacer. Y distintos indicadores del mercado inmobiliario muestran que las cosas se están normalizando. Las expectativas de todo el mundo que trabaja en construcción han mejorado mucho. Los inicios de viviendas han empezado a aumentar levemente. La oferta que existe de viviendas se ha normalizado y por lo tanto los meses para agotar stock, por ejemplo, que subieron mucho, se normalizaron. Las casas a la venta también han bajado y los precios ya hace buenos meses dejaron de caer y están aumentando. Y hoy día las expectativas son de un aumento decente de precios a un año plazo. Hubo una baja gigantesca, pero empezaron a aumentar. Más aún empezamos a ver que los aumentos de precio ocurren en más y más lugares. Y por lo tanto se empieza a generalizar esto. Y eso tiene implicancias, obviamente, para el crecimiento. El gráfico de la izquierda acá muestra el efecto del sector construcción en el PIB, cuánto estaba contribuyendo. Y contribuía como 0,5 al crecimiento. ¿Okay? Y subió un poco más en el boom, pero en la crisis le restaba un punto de crecimiento directamente al PIB de Estados Unidos por varios años. Eso pasó a cero cuando las cosas se estabilizaron, pero en el margen está empezando a promover crecimiento. Y hay espacio para que esto siga por un tiempo. ¿Y por qué pasa eso? Simplemente porque la participación del sector construcción en el PIB bajó tanto que se está construyendo mucho menos de lo normal. Uno no quiere volver a los niveles del boom. Pero ¿por qué no volver a los niveles normales previos? Y eso significa que este sector tiene mucho para expandirse.
Ahora, ese es, si se quiere, un viento de cola para la economía, que va a ayudar. Contra eso, lo que se viene es que la política fiscal empieza finalmente a ajustarse. Por el lado del riesgo, lo que vimos a fin de año era que se discutía en Estados Unidos una serie de medidas fiscales que, si se implementaban todas, producían un ajuste fiscal muy grande este año. Y se hablaba, si lo hacen, esto es una recesión. Y bueno, si uno calcula qué se estaba discutiendo casi 4 puntos y algo más, 4 1/4 del PIB, que es una contracción fiscal grandota, una política fiscal que habría sacado de la economía muchísimo. Pero hubo acuerdos importantes y la parte más de impuestos, que podía ser muy grande, se acordó. Y hoy día se espera que sea una contracción algo más de 1 punto del PIB. Y se habló del secuestro, ¿no? Ustedes vieron las noticias, el secuestro fiscal hacia marzo, que no hubo acuerdo al final. Cuando acordaron todo esto en diciembre no hubo tiempo para discutir el secuestro. El secuestro es simplemente un acuerdo entre republicanos y demócratas que hubo hace ya más como un año atrás, cuando no se pusieron de acuerdo en algunos cortes, para decir, ok, cuando llegue ese día, si no hay acuerdo, estas cosas se hacen automáticamente. Y para que todos suframos, partes son costes de gasto de defensa, algo que a los republicanos les importa mucho, y partes son recortes de gastos en políticas sociales, que a los demócratas les importa mucho. Y pasado el tiempo, no han logrado acuerdo y el secuestro funcionó y está ahí. Es relativamente ineficiente como política fiscal, sin duda, pero el tamaño del secuestro no es tan grande en perspectiva. Es cierto, el segundo trimestre de este año, por ejemplo, porque esto empieza ahora y ya y muy rápido, vamos a tener un crecimiento bajo. El primer trimestre Estados Unidos se ve creciendo bien, después de un cuarto trimestre muy malo. Pero el segundo trimestre, de nuevo, vamos a tener un trimestre malo. Pero debería ser por una vez, porque esto afecta solo por una vez. Y para ver el vaso medio lleno, y esto se relaciona al tema de dónde está la deuda y el déficit. Finalmente Estados Unidos se está ajustando. Llevamos muchos años de déficits fiscales grandotes que hacen que la deuda suba, y todavía la gente no se ponía muy nerviosa. De hecho, el hecho que la tasa a 10 años en dólares sea 2% muestra que hay alguien prestándole a Estados Unidos a esa tasa. Muchos, digamos. Pero eso no puede seguir para siempre. Y lo que hay hoy día es un paso importante en esto. De hecho, las estimaciones del Fondo Monetario son que la deuda se puede estabilizar con las medidas que están hoy día pasando y que se esperan sigan pasando en 2 o 3 años más. O sea, que lleguemos a un nivel. El problema, y esto es la discusión que viene en Estados Unidos y que posiblemente no se solucione en el cortísimo plazo, es que eso es transitorio, porque los gastos de seguro social y los gastos de salud vuelven a aumentar hacia el mediano plazo y la deuda vuelve a subir si no se hace nada. Y esa es la segunda pata de la discusión hoy día, que se hace para los próximos 10 años. Pero el corto plazo, al menos, se ve mucho más claro. Por último, Estados Unidos, y paso a Chile. Ha habido bastante discusión en las últimas semanas sobre el relajo cuantitativo, cuándo se acaba, cuándo no. Recuerden que la política monetaria de Estados Unidos fue la siguiente. Bajaron la tasa a 0, la tasa de política monetaria. Como eso no fue suficiente para estimular la economía, decidieron desde el FED comprar muchísimos bonos, tanto del gobierno como paquetes de bonos asociados al mercado inmobiliario. Eso ha puesto a gente muy nerviosa, hay inflación, no hay inflación con esto. Eso podríamos discutirlo largo. Un tema simplemente para poner en perspectiva esto. El tamaño del balance del FED, de la Reserva Federal hoy día, como porcentaje de la economía, es comparable al del Banco Central de Chile. 20 puntos del PIB. Por lo tanto, si el Banco Central de Chile es capaz de controlar la inflación con un balance grande, con los mismos activos, a propósito, que son bonos del gobierno americano o de otros gobiernos. Bueno, la clave está en poder subir la tasa de interés, en tener maneras de que los pasivos del Banco Central se remuneren de alguna manera y subir la tasa. Ese fue un comentario lateral. Déjenme volver hasta cuándo hay relajo cuantitativo. Bueno, el FED ha sido bien claro. El FED dijo, miren, en la medida que la inflación esté controlada, sea 2%, las expectativas de inflación estén bien ancladas,
yo voy a subir la tasa de interés probablemente cuando la tasa de desempleo llegue a 6,5%. Hoy día está en 7,7%. ¿Cuándo podría llegar a 6,5%? Bueno, depende de la macro. Pero si yo simplemente hago una proyección con esa línea hacia adelante, se llega que hacia el cuarto trimestre del 2014, por ejemplo, debiese ser el inicio de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. El relajo cuantitativo, sin embargo, se va a terminar antes. Y la discusión del último mes, aquellos que están más en el sistema financiero lo tienen que haber sentido, era se acaba luego, se acaba a mediados de año, tiene problemas colaterales, pero al final del día todas las indicaciones son que esto sigue por ahora. Y ellos han dicho en el FED que el relajo cuantitativo se acaba cuando vean perspectivas de mejora sustancial en el mercado laboral, o sea, cuando vean que ese punto rojo está no tan lejos. Eso lleva a que mucha gente hoy día piense, y no quiero hacer una proyección de esto porque nadie sabe, es que hacia fines de este año probablemente empiece ya a disminuirse el relajo cuantitativo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la raya para la suma para Chile, para este año? Bueno, que las condiciones financieras que veíamos en estos otros mercados, que están todos fuera de norma, van a seguir. Va a seguir siendo posible financiar proyectos a tasas de interés particularmente bajas en el extranjero. Y ese es otro viento importante para la economía. Bueno, ¿qué está pasando hoy día en Chile? Paso a Chile. Y algunas perspectivas, y Roberto va a hablar mucho más de esto, así que lo hago rápido. Chile está viviendo un momento en que el crecimiento se está acelerando bastante respecto a lo que venía en los meses previos. Si uno toma hasta octubre, por ahí, la economía venía no muy rápido, quizás incluso más bajo que la velocidad de crucero, que la voy a poner hoy día como en 4,3/4 a 5. ¿Ok? Y el mercado esperaba que este año va a crecer 5, 4,3/4, por lo tanto estamos bien, estamos con la velocidad de crucero. Pero los últimos datos muestran que la economía ha empezado a acelerar. El IMACEC de febrero es uno de estos componentes, si uno ve, digo de enero, pero la verdad es que el IMACEC ya de noviembre y diciembre fueron muy fuertes, si uno los mira con cuidado. En 12 meses no es tan claro, pero si uno los ve secuencialmente, con las lupas de los economistas, sí había mucha fuerza ahí. Y la pregunta, bueno, ¿es esto para o no para? Y ese es el dilema de política económica, creo yo, hoy día importante. ¿Qué esperar en los próximos meses? Viene un efecto calendario muy particular. El año pasado fue bisiesto, y por lo tanto el IMACEC de febrero va a ser muy pobretón en su número de headline, de lo que vemos en el diario. Pero bueno, porque hubo 3,3%, 3,5% más de días trabajados el año pasado. Y eso tiene un efecto importante, en torno a 2 puntos será. Pero si uno mira las cifras que hay disponibles para febrero, como consumo eléctrico, producción eléctrica en realidad, como importaciones, como el dinero, nada muestra que esto se esté calmando o desacelerando. La inflación no sugiere para nada, por el contrario, que estemos sobre el límite de velocidad. La inflación está bajo el rango meta. Para mí es un puzzle esto, para ser bien franco. Yo habría esperado que, si hace un año atrás me dicen estas son las condiciones macro, aquí está el desempleo, aquí está la demanda interna, etcétera, yo digo hay más inflación. Pero la realidad es que este es el tema de inflación, que es muy baja. Yo esperaría que fuese aumentando dadas las condiciones de la economía. Pero, si bien esto no sugiere que estemos sobre el límite de velocidad, yo diría que casi todos los otros indicadores que los economistas miran muestran que sí vamos un poco más rápido de lo que el auto puede sostener por un largo tiempo. Y déjenme mostrarle 3 indicadores. El primero es la tasa de desempleo. Fantástico que sea baja, todos quieren que sea baja. El problema es cuán baja señala que hay un boom de crecimiento que puede ser no sostenible. Bueno, y para eso los economistas inventaron unas metodologías en que tratan de asociar tasas de desempleo con cuándo la inflación se está acelerando o no. Y hay un par de papers relativamente nuevos, uno de la OECD, otro del Banco Central, que estiman esto para Chile. Y ahí están las bandas de donde podría estar esta tasa de desempleo coherente con inflación estable. Y bueno, lo que vemos hoy día es que justamente la tasa de desempleo está muy baja
más allá de cambios metodológicos respecto de cuáles son estas estimaciones. Si hubiesen cambios estructurales en el mercado del trabajo, porque hay grandes reformas, uno podría decir, ok, esta tasa normal de desempleo cambia, pero es difícil hacer el caso que eso esté pasando. El otro tema es el déficit de cuenta corriente. Estos datos son un poco viejos, ¿no? En unos 4 o 5 días más vamos a tener el cuarto trimestre. Pero el déficit de cuenta corriente no es otra cosa que el exceso de gasto sobre el ingreso que tiene la economía. Igual como una familia, cuando gasta más de lo que les entra, tiene que pedir prestado a alguien, los países les pasa lo mismo. Cuando gastan más de lo que tienen que pedirle prestado a otro. Bueno, Chile ha estado pidiendo prestado en el margen. Y esa plata viene por inversión extranjera directa, por muchos canales. Pero al final del día hay un déficit de cuenta corriente aumentando y en niveles que yo no quiero calificarlos, pero uno sube la ceja así cuando ve este cuadro como economista. Y el último es el crédito. El crédito ha estado creciendo a tasas saludables, 10% real año a año, ya por varios trimestres. Y la verdad es que uno dice, ¿está creciendo mucho o no? Está todo el tema inmobiliario de lado, etc. Y si uno compara, yo me toca ver Colombia y Perú por mi trabajo, ¿no? Miré este cuadro y dije, bueno, ¿qué tanta preocupación? Bueno, de hecho, Colombia y Perú estaban muy preocupados y ha bajado por el ciclo económico, pero también porque han tomado muchas medidas para esto, desde provisiones, subieron la tasa en algunos países, han hecho medidas, lo que se llama macroprudencial. Ahora, lo que hay que tener cuidado con estos gráficos es que la bancarización de estos países es sustancialmente distinta. La tasa de crédito bancario sobre PIB en Chile es como 75%, medido datos Fondo Monetario. En Colombia es como la mitad, en Perú es como 20%. Y por lo tanto, este mismo flujo, crecimiento de crédito en torno a 10%, significan cosas muy distintas. Y Chile debería empezar a ver métricas o números más de país desarrollado para saber si estamos yendo muy rápido versus de países que todavía están en esa transición de bancarización. Porque si uno ve cuánto flujo de crédito, puntos de PIB le están poniendo a la economía, los sistemas bancarios de estas economías, llega a ese cuadro. El último dato muestra que más de 7,5 puntos de PIB de nuevo crédito está recibiendo la economía en Chile. En Colombia, 4, en Perú, poco más de 2. Y por lo tanto, el mismo número de 10% crecimiento por año significa al final del día cosas muy distintas. Raya para la suma. La economía tiene algunos síntomas de ir más rápido de lo que puede sostener en el largo plazo. Yo creo que no estamos en una situación de urgencia de tomar medidas, pero ciertamente creo que es el desafío de política de corto plazo. Y los desafíos básicamente son, bueno, qué hacer con lo fiscal, qué hacer con lo macroprudencial, con la política monetaria. Yo creo que Roberto se va a referir a eso. Quiero sí decir dos cosas finales. Uno, el rol de la política fiscal en este cuadro. Yo aquí tengo cierta simpatía con el ministro en lo siguiente. Si nos damos una regla de política fiscal y anunciamos cierta trayectoria de déficits y un nuevo gobierno llega al poder y dice, en mi gobierno yo quiero hacer esto, y hay comités expertos y todo. Bueno, es un poquito sobredeterminar el sistema, que después trimestre a trimestre le digamos, ¿sabe qué? No cambie el objetivo a este otro número porque el sector privado va muy rápido o va muy lento. O hacemos de la política fiscal algo con números preestablecidos, reglas, que la hace básicamente acíclica, neutral, y la deja al lado, y le deja a la política monetaria el rol principal, o no. Pero si es el no, que es muy legítimo, o sea, la respuesta de hacer política fiscal más contractiva en este cuadro es lo que cualquier macroeconomista diría. Pero ese mismo macroeconomista tiene que decir, bueno, pero si tenemos regla fiscal, entonces hay que repensar la regla o hacer algo. Ese es el punto uno. El segundo punto que quiero hablar es que Chile tiene, el Banco Central, tiene una disyuntiva importante, una encrucijada importante, y que es doble. La primera es a qué termómetro hacerle más caso. Les mostré la inflación, que no marcaba nada. Les mostré otros que marcaban más. Y esta es la primera encrucijada, ¿cómo valoro estas cosas? Y la segunda es que subir la tasa de interés en un mundo en que las tasas de interés son tan bajas, en que el tipo de cambio ya, el peso está fuerte, es también complicado. Y esa es una segunda disyuntiva que para el banco es difícil. Y por lo tanto, para la discusión de política a corto plazo es difícil.
Un último comentario, yo creo que para el largo plazo, y largo plazo hablemos de años, yo creo que un tema que Chile tiene que empezar a pensar es qué pasa si el precio del cobre alguna vez se normaliza. Porque como mostraba al principio, nos acostumbramos y encontramos normal tener el cobre sobre $3. Eso no va a pasar todavía, yo no creo que pase todavía. Pero lo que estoy más o menos seguro es que esto no va a ser para siempre. Y por lo tanto, en algunos años más habrá que ver cómo se nos acomodamos, qué cosas hay que hacer para cuando esto vuelva más a precios normales en una perspectiva más histórica. Gracias.